Entonces vamos a ver hoy día lo que es la conversión. Y cuando nosotros hablamos de la conversión, déjame decirte lo que nosotros hacíamos cuando teníamos nuestros hijos pequeños. A los hijos pequeños nosotros les dábamos un cuaderno y les decíamos, queremos que estés atento a lo que el pastor va a decir. Ya. Todos nos decían así. Pero nosotros queríamos comprobar que eso era cierto. No le dábamos nada para que pinten ni para que estén distraídos. Si podían escribir y conocían las letras, les dábamos un cuaderno y un lápiz. Y cuando no sabían leer, le hacíamos una figurita y decíamos, cada vez que el pastor predique árbol, mira, aquí donde está árbol, tú vas a poner una rayita. Cada vez que el pastor predique, hable del sol, aquí donde está el sol, le pones una rayita. Pero cuando saben leer, pueden escribir la palabra. Entonces, en este sermón, hay una palabra que ustedes van a oír que se repite continuamente, que es la palabra fe y arrepentimiento. Entonces los niños bien pueden escribir en sus cuadernos, cada vez que el pastor predique la palabra, o hable la palabra, o pronuncie la palabra fe, escríbala. Arrepentimiento, escríbala. Así que el texto que yo voy a tomar en esta mañana es una ocasión solemne que ocurre en la Biblia, con un discurso que da el apóstol Pablo al despedirse de una iglesia que él había fundado. Esta iglesia que había fundado, la iglesia de Éfeso, habían allí varios ancianos y él llama a estos ancianos de la iglesia para despedirse de ellos. Y cuando está con ellos, les recuerda a estos hermanos, a estos ancianos, a estos pastores, el trabajo de abnegación que Pablo había hecho entre ellos. Un trabajo que le había costado dolor y también lágrimas. Pablo también les prevé la posibilidad de que dentro de la iglesia se levanten lobos rapaces o falsos maestros. Y la escena de lo que ocurre en el libro de Hechos, en el capítulo 20, termina con un llanto con los ancianos. Es una ocasión muy solemne. Es un tiempo especial que Pablo está pasando con los ancianos de Éfeso. Y en este ambiente solemne es que Pablo les resume y les recuerda el evangelio que él predicó. Todo el mundo necesita oír del evangelio. La gente necesita oír del evangelio. Y aun cuando nosotros somos creyentes, necesitamos seguir oyendo el evangelio. Porque el evangelio es el que trae salvación para nuestras almas. Son las buenas noticias. Son las buenas nuevas. Y él les recuerda y les dice la siguiente palabra en Hechos capítulo 20, versículo 21. Y oiga lo que dice el apóstol Pablo. Dice, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este es el evangelio. Este es el camino de salvación que fue predicado por Pablo y el resto de los apóstoles por todas partes. Y según este pasaje hay dos cosas que los hombres deben hacer para ser salvos. La una es que deben de creer y la otra es que deben de arrepentirse. Esas son las dos cosas que la Biblia menciona y ese era el mensaje de los apóstoles vez tras vez. Pero uno dirá, pastor, pero tenemos que hacer algo, hacer. O sea que la salvación es por obras. No, mi hermano, no te confundas. La salvación no es por obras. La Biblia condena la salvación por obras. Pero por otro lado, alguien puede pensar que tal vez al decir que hay que hacer, uno pueda estar negando solo Cristo, solo la gracia o solo la fe. Y en ningún momento yo creo que uno debe negar esas cosas. Pero hay respuestas al evangelio sin las cuales los hombres no pueden ser salvos.
El carcelero de Filipo, por ejemplo, preguntó a Pablo antes de quererse matar y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mira la pregunta, ¿qué debo hacer? Y Pablo no lo recriminó y Pablo no le dijo, ¿cómo que hacer? Si la salvación es por gracia, tú no tienes que hacer nada. Pablo no le dijo eso. Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, vuelvo a mi texto. Dice que Pablo estuvo frente a los hermanos en Éfeso, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos de dos cosas: del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que él predicaba. Ese era su sermón. Y eso es que la gente necesita oír al día de hoy. La gente debe entender lo que significa arrepentirse y la gente debe saber lo que significa creer en Cristo. El sermón de hoy tiene dos grandes partes y lo primero que quiero ver es la relación que hay entre fe por un lado y arrepentimiento. La fe era predicada por los apóstoles, pero ¿cuál es la relación que hay entre fe y arrepentimiento? Bueno, lo primero que quiero decir es que tanto la fe como el arrepentimiento son necesarios, son indispensables, son crucialmente necesarios. No puede decir alguien que es cristiano sin que se haya arrepentido. No puede decir un cristiano, alguien que es cristiano, si no tiene fe y arrepentimiento. O no puede, en otras palabras, existir fe sin arrepentimiento y no puede existir arrepentimiento sin fe. ¿Por qué? Porque ambos son testificados. Cada vez que ellos pregonaban el Evangelio, iban juntas siempre. Por un lado, el arrepentimiento y por otro lado, la fe. El día de hoy la fe se ha diluido mucho y todo el mundo, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios. Y ese creer en Dios a veces es con levantar la mano, con derramar unas cuantas lágrimas y ya dicen tener fe en Dios. Pero nosotros vemos en Hechos el solemne testimonio cuando Pedro empieza a dar su discurso y a predicar acerca de que Jesucristo había sido crucificado. Y él está predicando aquí a los judíos que Jesús, aquel crucificado, era el Mesías. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 40, oiga lo que dice. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Si te das cuenta aquí, cada vez que ellos hablaban era un testimonio solemne. Ambos, tanto la fe como el arrepentimiento, cuando ellos pregonaban acerca del Evangelio, era un testimonio que demandaba solemnidad. No era algo tomado a la ligera. Por eso cuando nosotros compartimos el Evangelio, debemos hacerlo con la solemnidad que esto representa. El libro de Hechos, el capítulo 20, versículos 23 y 24, encontramos lo mismo. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y oiga esto, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Cada vez que ellos testificaban acerca de Cristo, era un testimonio solemne. O sea, había una reverencia. Eso era algo majestuoso, el poder testificar de la fe y el arrepentimiento. Porque testificar solemnemente el arrepentimiento y la fe era esencial para compartir el Evangelio de la gracia de Dios. Por otro lado, fe y arrepentimiento en la Biblia siempre van juntos. En Marcos 1:15, cuando nuestro Señor Jesucristo está predicando, oiga lo que Él dice.
el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por un lado, la gente a quien él le hablaba tenía que hacer dos cosas: arrepentirse y por otro lado creer. Así que Jesús requirió dos respuestas a su evangelio. Su evangelio fue un evangelio de fe y también un evangelio de arrepentimiento. En Hechos 19:4 dice la Biblia, predicando ya el apóstol, dice Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando apareció el precursor de Cristo Jesús, Juan el Bautista, él vino predicando un evangelio de arrepentimiento. ¿Para qué? Para que la gente creyera en Jesús. ¿Te das cuenta? Siempre iban juntos. No solamente es tener fe, también es arrepentirse. Así que el arrepentimiento y la fe son principios o fundamentos elementales del cristianismo. No puedes haber alguien en esta vida que diga: yo soy cristiano, yo creo en Dios, y no está arrepentido de su mala manera de vivir. Son, en otras palabras, los pilares, los cimientos, el fundamento del evangelio que llega a nuestros oídos antes de la conversión. Pero en tercer lugar, tanto la fe como el arrepentimiento, los dos son requeridos para la salvación. No hay pregunta más importante en la Biblia. Cuando la gente preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo creo que esa es la pregunta más importante que una persona se tiene que hacer. No es: ¿con quién me casaré? Esa no es la más importante. La pregunta más importante es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero la Biblia a esa pregunta da dos respuestas diferentes. En Hechos 2, 37 y 38, le hicieron esa pregunta al apóstol Pedro después de dar su sermón. Y dice que al oír el evangelio ellos, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está la respuesta del Espíritu de Dios. ¿Qué haremos? Arrepiéntete, dice Pedro. Pero el carcelero de Filipos, en Hechos capítulo 16, versículo 30, dice la Biblia que le preguntan a Pablo y después de sacarlo dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, Pablo y Silas: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. En un lado le preguntan: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la una respuesta es: arrepiéntete. Y en la otra: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Así que no hay contradicción. Nosotros debemos de tomar todo el consejo de Dios y ver qué es lo que la Biblia dice aquí, allá y más acá con respecto a este tema en particular. Entonces, ¿qué lecciones aprendemos de esta primera parte? Una cosa nos queda clara: tanto el arrepentimiento como la fe son cruciales para ser salvos. Y tú te preguntarás: pastor, ¿y salvo de qué? Salvo de la ira venidera, salvo de la ira de Dios. Pero también otra lección que aprendemos es que el evangelio de la gracia de Dios no es solo acerca de lo que Dios hará. También se trata de lo que usted debe de hacer. La salvación es todo por gracia, pero no para quedarnos sentados. Ah, no, todo es por gracia, todo es regalo, yo no voy a hacer nada. Hay cosas que las personas deben de hacer para ser salvos.
Hacerlas es todo ya de por sí por gracia, porque de antemano es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que no hay nada que te detenga en esta vida si tú quieres ser salvo y estar dispuesto a arrepentirte y a creer. Porque el día que tú estés interesado en dar ese paso es porque el Señor ya puso eso en tu corazón. Querido hermano, si alguien te llega a preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? No le digas que tú no los puedes salvar. No le digas, anda a la iglesia. No le digas, espera en Dios. ¿Sabes lo que tienes que decirle? Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete de tu mala manera de vivir. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de haber dejado a Dios fuera de tu vida en todas las decisiones que has tomado. Arrepiéntete de tus malos pensamientos. Arrepiéntete de tu boca sucia. Arrepiéntete de tu mala manera de vivir. Y cree en Cristo. Eso dile. Cuando alguien te pregunta, ¿qué debo hacer? Dile tú, arrepiéntete de tus pecados, de tu mala manera de vivir y cree en el Señor Jesucristo. En segundo lugar, la fe y el arrepentimiento es requerido para todos y todas, incluso para María, la madre de Jesús. Pablo testificó, dice Hechos 20:21, dice, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso fue el testimonio de Pablo cuando estuvo en Éfeso. Él testificó tanto a judíos como a griegos. Es decir, tanto al pueblo de Dios como a los gentiles. ¿Y qué les testificaba a él? De la fe, del arrepentimiento, que tenían que experimentarlo. Algunos piensan que el arrepentimiento era algo que era para los judíos en el Antiguo Testamento y que la fe era para los gentiles en el Nuevo Testamento. Pero la Biblia no enseña tal distinción. Así que la Biblia enfatiza la demanda universal para todos, sin excepción de persona, del arrepentimiento y de la fe, para toda persona. Dice en Hechos capítulo 17, versículo 30, y luego pasamos al 34, dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes. ¿Y qué les demanda? ¿Qué les declara? Que se arrepientan. Pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Si tú ves aquí claramente en el versículo 30 del capítulo 17 de Hechos, Pablo lo que está solicitando es a estos que se arrepientan. Y le está diciendo a todos. Pero en el 34 dice que creyeron. En el uno dice que les pide que se arrepientan y en el otro dice que creyeron. Si tú puedes ver aquí lo inseparable que es el arrepentirse del creer. Así que ese arrepentimiento y esa fe que Dios demanda es para todos los hombres en todas partes. También para tu abuelita y también para tu suegra. En tercer lugar, el arrepentimiento y la fe están inseparablemente conectados. Si ambos, ponte a pensar, si ambos son necesarios para la salvación, entonces deben estar conectados de alguna manera. ¿Qué dice la Escritura en Hechos 11, 17 y 18? Por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros,
después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Mira, los judíos, ¿sabe aquí de qué estaban celosos? ¿Cómo es posible que Dios ahora se esté fijando en los gentiles que son unos perros? Esa gente. Ellos estaban sorprendidos de que Dios los había favorecido a los gentiles, los que no eran del pueblo de Dios. O sea que ya la salvación no era solamente para los judíos. Dice el 17, por tanto, si Dios le dio a ellos, o sea a los gentiles, el mismo don que también nos dio a nosotros, los judíos, después de creer en el Señor Jesucristo, dice Pablo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Pablo dijo que ellos creyeron en el versículo 17. ¿Y qué concluyen luego? Que como creyeron, entonces se habían arrepentido. Porque eso lo dice el versículo 18. El 17 dice que creyeron después de creer, y el versículo 18 dice el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Por qué? Porque sabían que creer de verdad no puede estar separado jamás del arrepentirse de verdad. Todo cristiano que cree de verdad en Cristo es alguien que de verdad se ha arrepentido en su vida para con Dios. Pero por otro lado, en cuarto lugar, aunque la fe y el arrepentimiento, cuando lo vemos en la Biblia, siempre son inseparables, aunque son inseparables, son distintos, son diferentes. No pueden estar separados, y aunque no pueden estar separados, no significan que sea la misma cosa. Son inseparables, pero distintos. Hechos 20:21, el texto que hemos leído, menciona la fe y el arrepentimiento como dos cosas diferentes. Ahí se lee literalmente en Hechos 20:21, arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe no es en la Madre Teresa, la fe no es en San Agustín, la fe no es en la María Dolorosa, la fe no es en María, la fe es en el Señor Jesucristo. El arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Así que el arrepentimiento y la fe, a pesar de que siempre están unidos, se enfocan en cosas diferentes. Están dirigidas a objetos diferentes. El arrepentimiento, ¿en qué se enfoca? Se enfoca en Dios y su ley, porque dice el arrepentimiento para con Dios. ¿Y la fe en qué se enfoca? La fe se enfoca en Cristo y su gracia. Mi hermano, por eso es que tenemos que conocer a Cristo. Por eso es que hemos visto todo este año conociendo a Dios el Hijo. Porque si no conocemos a Cristo, ¿cómo podemos confiar en Él? ¿Cómo? ¿Cómo podemos confiar en alguien a quien no conocemos? Así que el arrepentimiento y la fe tienen diferentes roles en la salvación. La fe resalta la gracia que obra la salvación y el arrepentimiento resalta las obras de la gracia. ¿Qué aplicaciones sacamos de esta porción que hemos dicho? Bueno, tanto el arrepentimiento como la fe son necesarios si alguien quiere ser salvo. Si alguien va a ser salvo, es necesario no solamente creer en Cristo, no solamente creer en Dios, sino también arrepentirse. Uno solo no es suficiente. ¿Tú sabes por qué? Porque son inseparables, la fe y el arrepentimiento. Nunca puedes tener uno y faltar el otro. Sin embargo, aunque son inseparables, son distintos.
Imagínate que la fe y el arrepentimiento son como un par de gemelos siameses que están unidos por la espalda. El uno está aquí, el otro está acá atrás, el uno mira para acá, el otro mira para allá. Pero ambos están unidos por un solo corazón. Miran en lugar diferente, aunque tienen tal vez un cuerpo diferente, aunque van juntos a lugares diferentes, sin embargo están unidos por el mismo corazón. Siempre están juntos. Así es el arrepentimiento y la fe. Siempre se encuentran juntos, están unidos en el corazón. Y de este estudio de la relación entre fe y arrepentimiento, hay varias aplicaciones que podemos nosotros desprender. Uno se pregunta, y pastor, cuando uno viene a Cristo, ¿qué es primero? ¿La fe o el arrepentimiento? Yo creo que son inseparables y siempre se unen. Y cuando uno viene a Cristo, probablemente al principio los creyentes podemos experimentar más de uno que otro, pero cada cristiano tiene fe en Cristo y es alguien que se ha arrepentido de su vana manera de vivir. Pero en segundo lugar, otra aplicación que tomamos es que la fe es una marca del verdadero arrepentimiento. La fe es una marca del verdadero arrepentimiento. Si no hay verdadero arrepentimiento, ¿sabe lo que hay en la persona? Hay tristeza por el pecado. Hay tristeza. Esa persona anhela lo que ve en los otros cristianos, quiere ser un cristiano y no puede. Pero si no hay verdaderamente arrepentimiento, hay tristeza. ¿Tú sabes quién experimentó eso? Judas. Judas, después de traicionar a Cristo, él lamentó lo que hizo. Él se vio afectado. Él no se arrepintió. Él tuvo solamente un remordimiento. ¿Y sabe lo que hizo? Se ahorcó. Se suicidó. En la oscuridad de la noche, dice la Biblia. Así que lo que Judas no creía es que Cristo podía perdonarlo. No pueden estar separados la fe, el creer en Cristo, sin el arrepentimiento. Así que el verdadero arrepentimiento, ¿sabes en lo que cree? Cree en la misericordia de Dios que es aplicada a sus propios pecados. Aquel que no es cristiano se siente condenado por sus propias atrocidades de vida que tiene. Por eso es que hay gente que no quiere venir a Cristo, no quiere oír el Evangelio. En tercer lugar, el arrepentimiento es una marca de la fe salvadora. Muchos profesan fe, pero no muestran un verdadero arrepentimiento. La fe se ha diluido tanto que no es más que algo ligero que la gente entiende en la iglesia, con llevar la Biblia, hablar la jerga cristiana. Pero la verdadera fe crece en un profundo sentido de pecado y resulta en un nuevo compromiso con Cristo el Señor. Esa es la verdadera fe. ¿Sabes dónde crece? En el sentido que le doy al pecado que mora en mí. Si venimos a Cristo, nosotros nos vamos a arrepentir de nuestra vida de pecado. En cuarto lugar, yo creo que se debe de mantener un énfasis equilibrado en estas dos gracias evangélicas. Si no queremos pervertir una o ambas de estas gracias. O sea que cuando tú hables de fe y hables de arrepentimiento, hay que ser consistente con las Escrituras. Hay que tener un balance bíblico, teológico.
y saber que no puede haber una en detrimento de la otra. Nunca nosotros debemos dejar de predicar fe y no predicar arrepentimiento. O no debemos de predicar arrepentimiento y no hablar de fe. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque cuando tú le hablas de alguien que se arrepiente de su mala manera de vivir, tú estás trabajando con el alma para que esa persona se sensibilice de lo malo que ha sido contra Dios. Pero cuando le hablas de la fe, lo que le estás mostrando es esperanza. Esperanza en Cristo. Así que nosotros debemos de predicar ambos. Por un lado fe y por otro lado arrepentimiento. Y en quinto y último lugar, sobre esta aplicación, la verdad más apropiada debe ser enfatizada según la situación. ¿Qué quiero decir con esto? Hay situaciones cuando tú ves en la Biblia que se hizo más énfasis en la fe. Hay otras situaciones en la Biblia que se hizo más énfasis en el arrepentimiento. La verdad más apropiada del uno o el otro tienen que ser aplicadas o enseñadas según cada situación. Por ejemplo, en Gálatas, Pablo se está refiriendo o se está dirigiendo a los judaizantes legalistas. Y Pablo dijo poco allí sobre el arrepentimiento. Pero ¿sabe qué fue lo que enfatizó Pablo en Gálatas? La justificación por la fe. A los gentiles idólatras de Atenas, en el libro de los Hechos, Pablo les recomendó que todos los hombres en todas partes se arrepintieran. Ahí no les habló de la fe, les dijo tienen que arrepentirse. ¿Por qué? Porque ellos tenían a otro que ocupaba el lugar de Dios y habían hecho ídolos de alguien que no era Dios. Así que yo creo que para la mayoría de los ecuatorianos el mensaje del arrepentimiento es vital, pero no debemos de reaccionar de manera exagerada para que nuestros hijos e iglesias nunca escuchen la justificación por medio de la sola fe. Así que esta es la primera parte del sermón y la segunda parte, en los minutos que me quedan, quiero hablar ahora sí de lo que es el arrepentimiento. Del arrepentimiento para vida. Ya hemos visto en la primera parte que la Biblia habla, el mensaje del Evangelio es esencialmente arrepiéntete y cree. Hemos visto que van juntos. Pero la pregunta que vamos a ver ahora es acerca del arrepentimiento. ¿Qué es? El próximo domingo veremos acerca de la fe que salva o de la fe salvífica. ¿Pero qué es el arrepentimiento? Bueno, yo quiero que tú compares al arrepentimiento como un árbol. Esa es la analogía que vamos a usar. Todo árbol que tú siembras o que tú plantas necesita una clase de suelo. Pero ese árbol tiene raíces. Ese árbol tiene un tronco y ese árbol tiene un follaje o sus hojas. Y ese árbol también tiene ramas. Tú cuando ves a un árbol a lo lejos, tú no ves las raíces. ¿Qué tú ves? Las hojas, los frutos, el follaje. Asimismo es el arrepentimiento. El arrepentimiento de alguien que verdaderamente es arrepentido se nota, se ve, se percibe y no tiene nada que ver con ese carácter flemático. Digo, no, que no tiene nada que ver con el carácter. Tiene que ver con lo que Cristo ha hecho en el corazón de esa persona. Así que, ¿cuál es el suelo del arrepentimiento? Bueno, primeramente tenemos que ver la afirmación bíblica del don del arrepentimiento. Una cosa es el llamado externo que Dios hace a todos los hombres y otra es el llamado efectivo del Evangelio. Son dos cosas diferentes. Dios llama a todos los hombres, pero no a todos los salva. Y es de esto lo que el Señor Jesucristo habló cuando Él dijo en Mateo 22:14, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos.
Él llama a muchos. Y mucha multitud vino tras de Él, pero no escogió a todos. No seleccionó a todos. Así que no todos los que son llamados exteriormente por el Evangelio son salvos. Pero el mismo versículo enseña que algunos de los llamados sí fueron elegidos. Así que el don del arrepentimiento, lo que tenemos que saber nosotros, es un regalo. El que alguien se arrepienta es un don, es una gracia. Nadie dice, no, yo me arrepiento de mis pecados. No, es que no es así. No depende de nosotros. Depende de Dios, que nos hace entender nuestra condición en la que estamos. Y nosotros vemos la necesidad de un Salvador. Conocemos la pecaminosidad en nosotros mismos. Ese entendimiento, cuando llega a nuestra conciencia y alumbra nuestras mentes, es que nos llevan a arrepentirnos. En Hechos 5:31 dice la Biblia: a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar, o sea, para regalar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Jesús ha sido exaltado a la diestra de Dios aquí, según este texto. Y desde esa posición exaltada, Él es capaz de conceder arrepentimiento a Israel y por implicación a todos los hombres en todas las naciones, en todo el mundo, en toda parte. Hechos 11:18. Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha regalado Dios el arrepentimiento, o ha concedido o ha dado Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Mira, alguien puede estar viviendo en esta vida y tener vida aquí, pero esa vida no es una vida abundante como Dios quiere que la tengamos. La gente vive porque respira, porque pasa sangre por sus venas, porque palpita el corazón, pero eso no significa que tengas vida abundante. El arrepentimiento, según Dios, es un arrepentimiento para vida, para vivir esa vida con esperanza, con paz, con gozo, independientemente de las circunstancias que nos rodean. Así que Dios soberanamente a ellos les concedió el arrepentimiento. En 2 Timoteo 2:25 dice: corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les conceda o les da o les regala el arrepentimiento, que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Así que Pablo, aquí en este pasaje, no está seguro si Dios dará arrepentimiento a los que se oponen. Nosotros no lo sabemos. Tal vez sí, tal vez no. Pablo no lo sabe. El arrepentimiento ni es para todos los hombres, ni depende de los hombres. No depende de mi voluntad, no depende de mi libre albedrío el rechazar o aceptar el regalo del arrepentimiento. Porque si depende de mí, entonces ya no es un regalo. Ya no es un regalo de Dios. Así que, ¿qué impacto tiene el arrepentimiento en la vida de las personas? Bueno, deberíamos preguntarnos algo. ¿Cuál es el valor práctico de entender que el verdadero arrepentimiento es un regalo de la gracia soberana de Dios? ¿Qué impacto tiene eso de comprender de que el regalo del arrepentimiento, o que el arrepentimiento es un regalo? Bueno, en primer lugar, yo creo que demuestra que el arrepentimiento es consistente solamente con la gracia de la salvación. Tú sabes, la salvación es una gracia, ¿no es cierto? Es un regalo. El arrepentimiento también. Si tú eres salvo, es porque tú un día te arrepentiste
de esa vida vana que tenías. ¿Sabes cuál es la vida vana, no es cierto? La vida vana es esa vida que Dios está fuera de todo lo que hacemos. Entonces la gente está centrada en sus estudios, en su trabajo, en la muchacha, en sus logros, en sus metas. Nunca dice si Dios quiere, si Dios lo permite. Nunca está Dios en el medio. Esa es la vida vana. Y así es la gente en el mundo. La gente se va de viaje, planifica, compra, se casa, elige carreras y deja a Dios de lado. Por eso después tienen consecuencias. Se divorcian, quedan solteras, tienen accidentes. Porque nunca Dios es el centro en sus vidas. Así que en segundo lugar, como es un regalo al hombre que Dios escoge, ningún hombre puede exigirle nada a Dios, porque es un regalo. Dios da ese regalo a quien Él quiere. En tercer lugar, esta enseñanza sobre el arrepentimiento debe dar esperanza al pecador, sobre todo de aquel que está desesperadamente de su condición, de esa persona que ustedes saben que ya no pueden ni con su propia alma, no pueden ni con su propia vida. Este mensaje es esperanzador, porque ¿sabes qué? Ya no depende de ti, sino de la misericordia de Dios que te puede dar ese regalo para arrepentirte. Porque solo Dios es que cambia el suelo de los corazones para que el árbol del verdadero arrepentimiento pueda crecer en ellos. Así que entender esto nos muestra a quién se le debe agradecer, a quién se debe de glorificar por el arrepentimiento. Y el efecto natural de enseñar que el arrepentimiento es el don de Dios, el regalo de Dios, eso es para dar toda la gloria a Dios que nos lleva siempre a adorarle. Qué bueno es si tú eres un creyente que te arrepentiste. Pero ya hemos visto entonces el suelo. ¿Cuáles son las raíces del arrepentimiento? Bueno, este árbol, que es este arrepentimiento, tiene dos raíces principales, de las cuales obtiene su vida y su alimento. La una raíz es el verdadero sentido del pecado. No puede haber alguien que diga yo estoy arrepentido si no tiene un verdadero sentido del pecado. Es decir, si no se siente pecador, si no se ve como un pecador. La primera raíz es ese verdadero sentido de pecado. ¿Eso qué implica? Implica un dolor por el pecado, no solamente un remordimiento. Ah, no, que yo sí siempre tengo este orgullo. No, que yo soy así. No estamos hablando de eso. Es un verdadero dolor por entender quiénes somos. ¿Cómo describe el Nuevo Testamento el arrepentimiento? Lo describe de tres maneras. En primer lugar, y la más importante creo yo, se refiere a un cambio de mente y corazón acerca de nuestros pecados. Aquel que está arrepentido o aquel en quien obra el regalo del arrepentimiento, ¿sabe lo que Dios hace? Dios le hace un cambio de mente y del corazón acerca de nuestros pecados. Pero en segundo lugar, la Biblia describe el arrepentimiento como alguien que va caminando en esta dirección y de pronto se va en la otra dirección. Es un giro que hace alguien. Es una vuelta. Así lo describe la Biblia.
el arrepentimiento. Y en tercer lugar, se refiere a ello, al arrepentimiento, como un verdadero dolor por lo que es. Mira lo que dice, por ejemplo, Mateo 21, 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y llegándose al otro le dijo lo mismo. Pero él respondió y dijo, yo iré, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron, el primero. Jesús les dijo, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. ¿Sabes qué era lo que pasaba con ellos? Vino Juan y lo rechazaron. Vinieron las prostitutas, vinieron los ladrones, oyeron el mensaje de Juan y creyeron. Y por eso es que se bautizaban, porque se arrepintieron. Pero estos, habiendo visto a Juan y teniendo a Cristo, no creían ni a uno ni creían al otro. Por eso es que le dicen, primero que ustedes son las prostitutas y los ladrones de impuestos, los recaudadores de impuestos. Segunda de Corintios 7, 9 y 10. Pero ahora me regocijo no de que fuisteis entristecidos. Mira, él está regocijado no de que fuisteis entristecidos. Esto no es un trabalengua, óyelo bien. Sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Son 2 cosas muy diferentes. Porque el primero se refiere a una tristeza según el mundo. Y la segunda se refiere a una tristeza que te causa dolor, que te lleva a la salvación. Son 2 cosas muy diferentes. Y luego dice, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios. La última. Para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea que cuando Dios nos da el regalo de del arrepentimiento para salvación, ¿sabes lo que hay? Nos da tristeza. ¿Sabes a mí qué es lo que más a veces me afecta honestamente? Cuando tenemos visitas y lo pasamos allá al otro lado y el mensaje es como de este tipo. Y cuénteme, ¿cómo está? ¿Qué tal le pareció el mensaje? Ah, muy bien, me sentí muy bien. Yo debería sentirme mal si oigo algo como esto. Debería dolerme en el corazón porque están hablando de mí. Mi vida ha sido de pecado, ha sido de dureza. ¿Y cómo se sintió? Muy bien, estuvo muy bien todo. Y me da la impresión de que no han entendido el Evangelio, el mensaje de Cristo. Así hay mucha gente. Ay, no, es que la iglesia, ¿cómo está? Chévere, estuvo chévere. Hermanos, el mensaje del Evangelio, ¿sabe qué hace en nosotros? Nos humilla. Eso provoca el mensaje del Evangelio, porque nos muestra tal y cual somos en realidad. Orgullosos, altivos, prejuiciosos, mentirosos. Nos muestra, nos desnuda cómo somos. Sin embargo, en Cristo siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Así que el verdadero arrepentimiento, ¿sabe lo que implica? Implica tristeza y repugnancia hacia el pecado. Esa es la tristeza según la voluntad de Dios que nos lleva a la salvación. Pero a veces nosotros podemos ver y seguimos como deleitándonos en el pecado. Seguimos deleitándonos en la pornografía, en los malos pensamientos. Seguimos deleitándonos en todo lo perverso y lo malo. Y cuando uno oye estos temas, ¿sabe lo que causa? Simplemente tristeza. Chuzo. Nada más.
Pero la tristeza, según la voluntad de Dios, nos lleva a la salvación. Así que, por eso es que en Lucas 5:32, el Señor Jesucristo mismo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque si alguien se cree que es justo, ¿para qué te vas a arrepentir? ¿De qué te vas a arrepentir? No tienes de qué arrepentirte. No es que tú eres justo. El Señor no vino por los enfermos, por los sanos, vino por los enfermos. Por eso dice en Lucas 15:7, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así que aquí hay una palabra urgente que uno tiene que considerar. Solo cuando un hombre deja de considerarse a sí mismo como justo y limpio a los ojos de Dios y comienza a considerarse a sí mismo como indigno, como injusto e inmundo, es allí cuando se encuentra en él esta raíz del verdadero arrepentimiento. Así que deberíamos de sentirnos, o esa persona debería sentirse pecador antes de arrepentirse. Pero por otro lado hay una palabra de precaución. Debemos ser sensibles al pecado, aun si somos creyentes. Porque el que dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso. Y todos los días, día tras día, tenemos que mortificar o matar de hambre al pecado que mora en nosotros. Porque aún hay un remanente de pecado en nosotros. Si tú dices que tú no tienes pecado, ya tienes pecado porque estás mintiendo. Ese es tu remanente. Y trabajar con ese pecado. Así que la comprensión de la misericordia de Dios en Cristo es la otra raíz del arrepentimiento. La primera es el verdadero sentido de pecado. Esa es la primera raíz del arrepentimiento. La segunda raíz es esa comprensión de la misericordia de Dios en Cristo. ¿Sabes qué implica eso? Eso significa percibir, comprender, entender y apoderarnos personal y prácticamente de la misericordia de Dios en Jesucristo. Por un lado, el arrepentimiento genuino tiene que ver con lo que sentimos por el pecado, pero por otro lado también por nuestra confianza en Cristo. Un énfasis del Nuevo Testamento es que la gente se arrepiente motivada por el deseo de ser salvada y escapar del castigo divino. Eso pasó cuando Juan estaba bautizando. En Mateo capítulo 3, versículo 7, dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Así que el verdadero arrepentimiento lleva la confianza de que si me arrepiento, recibiré salvación. ¿Esto sabe por qué se bautizaban? Para huir de la ira venidera, no para obtener la salvación. ¿Qué aplicaciones tenemos de esto? Siempre requiere un verdadero dolor por el pecado cuando alguien es llamado al arrepentimiento. Así que cuando compartes el Evangelio con los que están perdidos, lleva siempre esperanza. Llevemos siempre esperanza. Así que el foco del verdadero arrepentimiento, ¿sabes qué es? Siempre llevarlos a Cristo. Ese debe ser el foco. En tercer lugar, ¿cuál es el tronco del arrepentimiento? Y esto lo vemos rápidamente. Bueno,
Usted me dirá, pastor, ¿pero qué es el arrepentimiento? Bueno, la palabra que se utiliza para arrepentimiento en el Nuevo Testamento es la palabra metanoia. Y esa tiene dos composiciones. La palabra meta, que quiere decir después, y noia, que quiere decir mente. ¿Qué significa arrepentimiento? Un cambio de mente. Eso significa arrepentimiento. Metanoia es un cambio de mente. Entonces, si este es un árbol, el arrepentimiento es un árbol, los frutos de ese árbol van a estar en armonía con el arrepentimiento. Enseña esta teología que la fructificación externa es diferente al arrepentimiento que es interno. Por ejemplo, en Mateo 3:8 dice, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Pero esos frutos dignos de arrepentimiento no es algo externo, es algo interno. En Hechos 26:20, el texto que leímos hace un momento, ahí dice que debían de arrepentirse y de volverse a Dios. Y dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y el Nuevo Testamento, al enseñar que el arrepentimiento se relaciona con el bautismo, sugiere que metanoia o el arrepentimiento es un arrepentimiento interno y no externo. ¿Qué no es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es penitencia. Hay gente que a veces piensa que hacer penitencia, ¿qué es hacer penitencia? La penitencia implica una acción externa que supone que encarna dolor por nuestros pecados. ¿Tú has visto la gente cuando llega aquí a la fiesta de Cristo del Consuelo y cómo la gente va de rodillas y se lacera, se crucifican? Medio loco. Y piensan que eso es arrepentimiento. Pero la Biblia no dice en ningún momento eso. Así que el arrepentimiento no es penitencia. Tampoco el arrepentimiento no es cambio de opinión. El arrepentimiento es un cambio de mente. Por otro lado, el arrepentimiento, aunque interno, da frutos. El arrepentimiento es algo que ocurre en el interior de nosotros. Es un cambio de mente. ¿Cuál es el follaje del arrepentimiento? ¿O cuáles son las hojas del arrepentimiento? ¿Sabes? Una sola cosa: el bautizo. ¿Sabe que si el arrepentimiento es algo interno, el bautizo es la hoja externa del árbol, lo que se ve? Una persona que está arrepentida de su mala manera de vivir, cuando confiesa sus pecados o cuando se bautiza, lo que está diciendo, expresando es lo que Dios ya hizo en el interior de él o de ella. Por eso que todo genuino cristiano, lo primero que hace es, cuando entiende esto, se bautiza. Pastor, ¿cuándo hay bautizo? Y quiere bautizarse. Y esto se lo hace consciente, siendo adulto. Nosotros no creemos en el bautizo en niños. ¿Cómo se puede bautizar un niño? ¿De qué se va a arrepentir él si ni tiene conciencia de su propia vida? Por eso nosotros aquí bautizamos siempre de 18 años en adelante. No bautizamos ni teenagers, ni niños de 18 años en adelante, cuando esté consciente de que verdaderamente es un creyente. Así que tú vas a ver que Juan bautizaba con el bautismo para arrepentimiento. Dijo él en Mateo 3:11, yo os bautizo con agua para arrepentimiento. Finalmente, ¿cuál es el fruto del arrepentimiento?
Bueno, el arrepentimiento para vida, mis hermanos, es una gracia salvadora por la cual un pecador, por el verdadero sentido de odio por su pecado y por la aprehensión o el deseo de la misericordia de Dios en Cristo, ¿sabes lo que hace? Se vuelve hacia Dios. Con el pleno propósito de y en pos de una nueva obediencia. Y esto significa que el verdadero arrepentido da fruto. Da fruto. Cuando alguien, Dios le dio la gracia para que se arrepienta, es porque vio su pecado. Necesita un Salvador. Y si necesito un Salvador, déjame expresar esto públicamente y me voy a bautizar. Y esa persona está dispuesto a vivir el resto de su vida obedeciendo a Cristo y su palabra. Por eso que la Escritura nos dice en Mateo 3:8, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Así que la implicación del arrepentimiento como un giro es otra palabra que el Señor utiliza para referirse al que está arrepentido genuinamente, es girarse. En Hechos 26:20 dice, sino que anunciaba que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hechos 3:19, arrepentíos pues y volved, regresen, den la vuelta, para que vuestros pecados sean borrados. Hay una nueva dirección que el hombre que está arrepentido en esta vida toma cuando viene a Cristo. Y es una nueva dirección que la toma en relación también con los otros hombres, no solamente con Dios. A Dios está dispuesto a obedecerle, pero también está enmarcado en otra relación con los hombres. ¿Y cuál es esa relación? Que da los frutos de una nueva dirección de vida caracterizada por renunciar a los pecados específicos de su vida. ¿Cuál es el pasaje clave para esto? Termino con este texto de Lucas 3:10. Dice así, y las multitudes le preguntaban diciendo, ¿qué pues haremos? Respondiendo él les decía, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Entonces él les respondió, no exijáis más de lo que se os ha ordenado. También algunos soldados le preguntaban diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente, y contentaos con vuestro salario. Aquel que está arrepentido genuinamente, no solamente está dispuesto a obedecer y adorar a Dios, sino que también está en una relación diferente con su prójimo. Y ahí se presenta aquel que extorsionaban como los recaudadores de impuestos. Ahí están los soldados que abusaban de la gente. O ahí están los egoístas que no compartían con los demás. Y para todos el Señor tiene una respuesta. Y esa respuesta también es para nosotros. Así que deberíamos nosotros de hacernos un examen y preguntarnos si a la luz de este último texto nosotros nos hemos dado la vuelta hacia Cristo. Examinémonos. Debería de haber una nueva dirección en nuestra vida si nos hemos convertido en cristianos. Pero también tenemos que tener precaución, porque el ser cristiano o el estar arrepentidos no es una demanda de Dios de perfección. Dios no nos demanda perfección. No es una perfección estricta, sino que es una nueva dirección que tomamos como creyentes. Ya no vamos hacia donde íbamos, ya no estamos centrados en nuestro placer, en nuestra comodidad. No,
estamos buscando agradar al Señor. Y si nos equivocamos, que nos vamos a equivocar, si fallamos, que vamos a fallar, pues esa misma actitud de arrepentimiento que nos fue dada, nos va a ayudar para volver por el camino. Pero también tenemos que, yo creo que apreciar todo esto, porque a pesar de todos nuestros altibajos como creyentes, te pregunto, ¿muestra la dirección de tu vida que eres un cristiano? ¿Alguna vez serviste a los ídolos y ahora estás sirviendo a Dios? Si eso es así, querido hermano y hermana, dale gracias al Señor. Agradece al Señor. ¿Alguna vez te importó poco tus semejantes, tus prójimos, y ahora tienes preocupación por ellos? Si ese eres tú, entonces eres un verdadero penitente. Y tú sabes a quién debes dar gracias por lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque Dios te concedió el que tú te has arrepentido y te lo dio como un regalo. Así que yo oro a Dios que aquellos que Dios nos dio el regalo del arrepentimiento, podamos dar ese fruto de obediencia cada día al Señor. Pero que también tengamos con nuestro prójimo esa relación horizontal, procurando el bien con ellos. Sabes que cada día hay la oportunidad para hacer el bien. No te canses de hacerlo. No te canses de hacerlo. Hay mucha gente necesitada en este mundo. Y solamente un corazón arrepentido le duele lo que le pasa a su prójimo.